Así es como cierro ventas de $10.000 por Diem. Y en este video te voy a contar el mismo paso a paso que yo utilizo para poder cerrar este tipo de ventas y que vos también lo puedas hacer. Así que este video lo voy a dividir en 5 partes. Primero te voy a contar cuál es la clave para que la gente no necesite agendarse una llamada conmigo para cerrar este tipo de ventas. En segundo lugar te voy a mostrar qué tipo de contenido hago para atraer este tipo de clientes. En tercer lugar te voy a mostrar qué tipo de conversaciones tengo con estas personas por chat y te lo voy a mostrar en vivo. En cuarto lugar te voy a mostrar los recursos que uso dentro de estas conversaciones. Y finalmente cómo termino cerrando estas ventas por chat. Así que vamos a arrancar con el pilar número 1, que es lo que hace que la gente no necesite una llamada conmigo para poder cerrar este tipo de ventas. Y acá la clave tiene que ver con que básicamente mi oferta es medible y tangible, pero no solamente eso, sino que las personas cuando leen mi oferta pueden percibir un retorno sobre la inversión de manera muy rápida. Y esta es una de las claves para poder vender por Diem, que las personas puedan detectar rápidamente cuál es el retorno sobre la inversión que van a tener una vez que te paguen. Pero la clave para que la gente no necesite una llamada conmigo en realidad tiene que ver con cómo esta oferta se alinea perfectamente con los casos de éxito y cómo en todas mis redes sociales y en cualquier lugar donde busques, la promesa coincide exactamente con los casos de éxito. La mayoría de los negocios comete el error de prometer cosas que la gente no puede verificar en tus canales de comunicación. Y ese es un grave error, porque si yo quiero comprar un televisor, quiero comprar una cama, quiero comprar un producto, quiero comprar un servicio, lo primero que voy a hacer es verificar qué tan bueno es ese producto, qué tan bueno es ese servicio. Entonces, lo que hace que las personas se autoconvenzan y se prevendan antes de incluso pedirme información sobre mi oferta, es que previo a esto entraron en todas mis redes sociales y en todos mis canales y en todos los lugares es verificable la información de la promesa. Es decir, que la promesa coincide exactamente con el resultado que tienen mis clientes. Y acá hay otro error bastante grave, que es que la mayoría de los negocios prometen cosas que por ahí no muchos de sus clientes alcanzaron. Y a mí lo que me sucede es todo lo contrario, que yo estoy prometiendo algo que incluso la mayoría de mis clientes lo superaron. Entonces no es lo mismo que yo te diga te ayudo a bajar 10 kilos en 90 días y que la mayoría de mis casos de éxito hayan bajado 5 kilos, 7 kilos, 8 kilos, a que yo te diga te ayudo a bajar 5 kilos en 90 días y que la mayoría de mis casos de éxito hayan bajado 8 kilos, 7 kilos, 10 kilos o 15 kilos. Claramente el valor percibido de tu oferta va a aumentar muchísimo cuando tus casos de éxito superan por al menos un poquitito la promesa que vos estás haciendo. Cuando la ecuación está invertida, las personas dudan de tu promesa porque claramente lo que me estás prometiendo, ni siquiera tus casos de éxito lo lograron o muy pocos de tus casos de éxito lograron lo que vos me estás prometiendo. Entonces, la pregunta que yo me hago como prospecto si entro a tu landing y veo eso es, ok, si ni siquiera sus casos de éxito llegaron a estos resultados o si ni siquiera tiene casos de éxito en base a lo que me está prometiendo, ¿cómo yo voy a confiar y dar el siguiente paso o pedir más información? Ahora, si es totalmente al revés, no hay manera de que yo no crea que lo que vos me estás prometiendo en esa landing o en ese recurso o lo que sea es realmente cierto. En resumen, tu oferta tiene que coincidir lo más posible con tus casos de éxito. Y si tus casos de éxito superan tu promesa, muchísimo mejor. Y asegúrate que tu promesa sea verificable en varios puntos de contacto. Vamos al punto número 2, que tiene que ver con qué tipo de contenido hago para poder atraer a este tipo de personas. Si hoy mirás mi contenido, todavía no llego ni a 10.000 seguidores contando todas mis redes sociales. Y lo más probable es que pienses que no tengo autoridad para poder decirte esto que te voy a decir o que no tengo el tiempo suficiente en el mercado para poder decirte lo que te voy a decir, pero la realidad es que durante mucho tiempo estuve tras las sombras, estuve en el barro de las ventas, del marketing, del contenido, ayudando a otras personas y no haciéndolo para mi marca. Y hace aproximadamente un año empecé a publicar contenido de manera constante, pero teniendo en cuenta algunos puntos claves que quiero compartir. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que si vendés un producto o un servicio que resuelve un problema específico de una persona específica y lo resolvés de una manera específica, tu contenido no debería estar orientado a generar más visitas. Y ese justamente es mi caso. Por eso vas a ver que mi canal de YouTube no tiene tantísimos suscriptores, mis vistas no son mega virales y muchos de mis videos en Instagram, por ejemplo, no superan las 2.000 o las 3.000 visualizaciones. Pero acá hay algo curioso. Tengo algunas piezas de contenido, como esta, que no superan ni siquiera las 3.000 visualizaciones, pero estoy hablando de un caso muy particular de un cliente mío y estoy
contándole a la gente cómo he resuelto uno de los problemas más recurrentes de mi cliente ideal. Lo curioso es que este reel, con menos de 3.000 visualizaciones, me ha generado más de $30.000 para mi consultoría. Cuando en el polo opuesto, quizás ves un montón de personas que están con más de 100.000 seguidores y con 1 millón de vistas en sus reels, pero no generan ni $1.000 por ese reel. Entonces, ¿qué es lo que estoy cambiando? ¿Cuáles son las cosas que tengo en cuenta a la hora de hacer contenido? Lo primero es que tengo muy claro quién es mi cliente ideal, cuáles son los problemas, pero sobre todo, a través de mi contenido, de lo que más hablo son de los síntomas y de las consecuencias que hoy está viviendo mi cliente ideal gracias a tener ese problema. Porque al fin y al cabo, hablar de los problemas está bien, pero es mucho más importante que hables de los problemas desde los síntomas y desde las consecuencias. Los problemas, la mayoría de las veces, tu cliente ideal ya los conoce, y si no los conoce, está bueno que vos se los hagas saber. Pero para todas esas personas que ya conocen su problema y que saben realmente qué les está pasando o qué los está frenando, es más importante que le hables desde los síntomas, desde lo que estás sintiendo todos los días a raíz de ese problema. Pero además que le hables de las consecuencias, cuáles son las cosas que se está perdiendo o cuáles son las cosas que está resignando por tener ese problema. Ahí es cuando realmente tu cliente ideal conecta realmente con tu contenido y dice, ok, esta persona me está tocando las fibras internas de mi dolor y de mi problema. Y todo el tiempo a través de mi contenido estoy mostrando soluciones que no están simplemente contadas como una solución, sino que todas las soluciones de las cuales yo hablo están asociadas a un caso de éxito muy específico. Entonces, hoy, ¿podés darme una solución? ¿Podés aportar valor a través de tu contenido? Sí, pero si esto no me lo podés verificar claramente con un resultado, ya sea en tu caso propio o en un caso externo, un cliente tuyo, no es tan creíble como si lo contaras. Entonces, cada vez que hables de los problemas, acordate de tener en cuenta los síntomas y las consecuencias. Pero aparte de eso, también ten en cuenta hablar de soluciones que estén probadas en vos mismo o en tus clientes. Como por ejemplo en este reel, fíjate que yo estoy hablando de problemas y de soluciones que implementé en un caso particular mío. Entonces, no solamente los problemas y las soluciones cobran más relevancia, sino que todo lo que te estoy diciendo en el video tiene mucha más resonancia con el mercado. Y por eso es que este reel justamente me trajo más de $30.000 para mi consultoría. En resumen, si vendes un producto o un servicio enfocado en una persona muy específica, con problemas muy específicos y que vos los resolvés de una manera muy específica, asegúrate de hablarle todo el tiempo a ese cliente ideal desde los problemas, tanto partiendo desde los síntomas como de las consecuencias, pero además de eso, habla de tu vehículo, habla de tu solución, pero siempre acordarte de poder conectarla con tus resultados o con los resultados de tus clientes. Ahí es cuando realmente tu contenido nichado cobra muchísimo sentido y las personas te reconocen como una autoridad aunque no tengas más de 3.000 visualizaciones en tu contenido. Y ahora sí vamos al punto número 3, donde te quiero mostrar el tipo de conversaciones que tengo con estas personas. Entonces, quiero que te fijes cómo esta persona inició una conversación conmigo. En este caso, esta es una persona que me había respondido algunas historias anteriormente y en este caso, la historia que hizo que esta persona termine generando ese interés en mi producto, en mi servicio, fue una historia donde claramente estoy hablando de algo que implementé con un cliente y que le dio resultados y estoy mostrando exactamente los resultados que le generó a esa persona el vehículo o la estrategia que habíamos aplicado con él y que yo la contaba en este caso en la historia anterior. Fíjate que esta historia no tiene ningún call to action, yo no estoy invitando a las personas a que me respondan una palabra clave, al contrario, esta historia es muy abierta, es una historia que no invita a las personas a que me respondan, pero indirectamente le estoy diciendo a las personas, hey, lo que te acabo de mostrar como vehículo, como solución que estoy aplicando con mis clientes, realmente funciona. Entonces, el trigger que se le despierta dentro de la cabeza de esta persona es, ok, si Adrián, en este caso que es mi cliente, pudo conseguir ese resultado, ¿cómo yo no voy a conseguir ese resultado? Entonces, esto, más allá de que no tenga un call to action, también le está invitando a las personas a que te comenten o que se interesen más en la solución que contaste anteriormente. Entonces, estas piezas de contenido donde vos mostrás un resultado y explicás cómo lo hiciste, son piezas de alta conversión donde no hace falta que ni siquiera pongas un call to action. Y en este caso, fíjate que esta persona me puso: hola Facu, ¿cómo estás? Hace tiempo sigo tu trabajo y me encanta. Una consulta. Clarity también sirve si mi negocio ya factura $30.000 o $50.000 porque quiero escalarlo. En campañas he llegado a $100.000, pero regularmente suele ser otro. Me encantaría trabajar contigo y
y poder mejorar mi flujo y de mi setter. Yo creo que tengo mucho potencial para escalarlo mucho más. Ojalá puedas responderme cuando tengas chance. Un saludo y felices fiestas. Esta venta la cerramos para Navidad, fue mi regalo de Navidad, realmente fue una locura. Y antes de esta venta ya habíamos cerrado una venta de $15.000 por chat. Y en este caso, esta persona, como te digo, estaba realmente interesada en mi producto y en mi servicio desde una perspectiva donde ya había visto muchos casos de éxito, donde ya había visto cómo mi vehículo funcionaba justamente con este tipo de clientes como Adrián, y gracias a compartir resultados a través de mis historias, en este caso, esta persona se termina activando y contándome básicamente todos los detalles de su negocio, qué es lo que está buscando y cuáles son sus problemas. Ahora sí, la clave de estas conversaciones, que ahora te voy a mostrar un poco más en detalle de qué se tratan y cómo es que las llevo, son muy directas, son conversaciones muy frías, muy al grano, sin rodeos. Fíjate, esta fue la respuesta que yo le di, incluso esta persona me llamó, o sea, me llamó por WhatsApp directamente por videollamada, pero después me puso: perdón, se llamó de casualidad. Y yo me reí, le puse: jaja, hola, no te preocupes, gracias por acercarte, un placer entender un poco más de tu negocio y ver si realmente podemos ayudarte. Claramente acá es importante que empatices con las personas que te escriben, siempre. Pero no en demasía, en estos casos no hace falta empatizar tantísimo, son personas que quieren respuestas rápidas. Siempre que le vendas a negocios, el tipo de conversaciones que vas a tener son más frías, más directas, sin rodeos, no tanta empatía, pero tampoco tan frío. Y acá fíjate que le puse: tenemos varios casos de éxito en más de $100.000 al mes, así que sí, sirve 100%. Y la persona reaccionó con un corazoncito. Y acá básicamente lo que le estoy diciendo es que sí, tenemos varios casos de éxito que incluso superan por el doble la promesa que yo estoy haciendo a nivel marketing, que son hacer $50.000 al mes. Tengo muchos casos de éxito que están por arriba e incluso que la superan por 3 veces. Tenemos casos de éxito en más de $200.000 mensuales con Clarity. Y eso es lo que más le resuena a la persona, por eso le termina dando me gusta a ese mensaje. Y acá viene un poco la magia, acá viene un poco esta rapidez en la conversación, sin rodeos y sin vueltas. Lo primero que hago es decirle: de todas formas, ¿podría hacerte algunas preguntitas como para conocerte un poco mejor? Hola, gracias por responder, me puso ella, y después me puso que sí, que le podía hacer algunas preguntas. Y en este caso, fíjate que las preguntas que yo le hago son muy directas e incluso están escritas como si fuese un correo, como si fuese un cuestionario realmente. Y esto muchas veces en el setting está mal visto, sobre todo en el B2C. Esto, por ejemplo, con una persona B2C, con un cliente final, no lo puedes hacer, pero con empresas es muy viable hacer esto, porque estas personas no tienen tanto tiempo, quieren respuestas y preguntas rápidas, no quieren tantos rodeos. Entonces acá yo le dije: lo primero que me gustaría saber es cuál es tu oferta, cuál es tu ticket promedio y cuál crees que es el problema número 1 que hoy te impide llegar o mantener esos 100.000 o incluso superarlos. Me podés mandar un audio si querés, con gusto te escucho, y justo estoy por entrar a una llamada porque salgo, pero salgo y te respondo, por si ves que no respondo de inmediato. Fíjate que acá también pongo como cierta distancia en la conversación para no mostrarme desesperado, para no mostrarme como persiguiendo la venta. Y acá la persona me muestra y me cuenta todos sus problemas, literalmente en orden de prioridad, en orden de las preguntas que yo le hice. No te lo voy a mostrar por una cuestión de privacidad, porque esta persona hoy es nuestra clienta, así que no quiero mostrarte básicamente lo que ella tiene hoy como problema, por respeto y por, obviamente, mantener la privacidad de mis clientes. En fin, una vez que la persona me cuenta sus problemas, yo paso al siguiente punto, que es el tema de los recursos. ¿Qué tipo de recursos yo uso en estas conversaciones? Y este es el punto número 4 de este video. Los recursos que más te conviene utilizar son recursos audiovisuales, son recursos donde envías audio, son recursos donde envías videos o incluso imágenes para poder cerrar por chat. ¿Por qué? Porque por chat es todo un poco más intangible. Lo que tienen las llamadas de venta es que generás una conexión muy cercana con las personas, pero en este caso por chat eso no se puede. Entonces tenemos que tratar de conectar a través de otros sentidos más que el de la visión, que es por texto, como por ejemplo con audios. Y en este caso fíjate que una vez que ella me cuenta sus problemas, yo automáticamente le mandé 2 audios e incluso le puse: ahí te van unos podcasts, que literalmente son como unos 5 minutos, ¿ok? Donde yo conecto a full con la persona, donde empatizo con la persona y donde le cuento la oportunidad de cómo yo podría ayudarla. Le doy como un insight de hacia dónde llevaría su negocio, qué cosas haría, qué cosas veo. Obviamente acá es muy importante que esto sea muy personalizado, que realmente tenga sentido con todo lo que te está contando la persona y con el contexto que vos podés ver por atrás del negocio. Y acá básicamente la persona en este mensaje me puso que realmente estaba a punto de empezar con una mentoría y que quería realmente darle con todo para arrancar con todo el 2026.
Y acá yo lo que le dije es básicamente si le podía enviar un video, le pregunté si le podía mandar un video para poder contarle un poco más sobre la propuesta. Y acá básicamente está una de las siguientes claves y de los recursos más potentes que utilizo, que son básicamente este tipo de videos donde básicamente explico mi oferta y resumo al detalle todos los dolores y todos los problemas, desde los síntomas y las consecuencias que tienen estas personas, pero a su vez lo voy conectando con soluciones y esta solución la voy mostrando por dentro. La voy mostrando de manera tangible, cómo resulta con todos mis clientes, cómo lo aplico en mi negocio, cómo lo estoy aplicando y cómo lo he aplicado en más de 40 negocios en el último año para que puedan vender 5 y 6 cifras mensuales. Y acá la persona lo que hace es autoconvencerse a través de verme y literalmente este video yo creo que dura una media hora más o menos, y este es un momento en el que vos estás hablando media hora de frente con una persona que te está escuchando atentamente sin interrupciones. Entonces, este tipo de piezas de contenido prevende muchísimo al prospecto porque te tiene a vos hablándole durante media hora sin interrupciones. Obviamente esta es una pieza de contenido que recomiendo mucho hacer a cualquier negocio que quiera vender por chat porque realmente te va a ahorrar muchísimo tiempo. Acá la persona me terminó poniendo una objeción, me preguntó si en esos 4 meses íbamos a hacer lanzamiento, íbamos a hacer evergreen. Claramente son preguntas que yo no respondí en ese video y para mí esta información es clave para después poder agregarla dentro de mi video. Fíjate que así todo también tuve ciertos errores en la comunicación porque no resolví incluso todas las objeciones de esta persona. Pero ahora yo ya tengo una objeción más que puedo resolver dentro de mi video. Y ese fue el último punto donde te mostré exactamente cómo cierro este tipo de ventas. Pasamos el link y esperamos directamente el pago. Así que espero que te haya servido y que puedas empezar a implementar este tipo de estrategias dentro de tu marketing, dentro de tu contenido, dentro de tus conversaciones para poder cerrar ventas incluso de $2.000, $3.000, $5.000 o incluso más de $10.000 como lo hago yo. Mi nombre es Facu Guerra y en el último año escalé no solo mi negocio sino más de 40 negocios de productos o servicios digitales a más de 5 y 6 cifras mensuales. Y si te gustaría que apliquemos este tipo de sistemas dentro de tu negocio de productos o servicios, puedes ir al link de la descripción y agendarte una llamada conmigo, ver todos los casos de éxito que tenemos y que realmente puedas entender por qué hoy es que no estás haciendo 10.000, 20.000 o incluso más de 50.000 o $100.000 mensuales como todos mis clientes. Así que no te olvides de suscribirte, activar la campanita porque durante este año voy a estar publicando contenido todas las semanas de cómo escalo mi propia consultoría y la de todos mis clientes. Nos vemos en el próximo video.